mi padre iba mucho al campo porque él es biólogo y recuerdo que siempre que lo veía que salía a campo yo le pedía que me llevara y entonces tuve mucho contacto con el trabajo de campo y con los estudiantes de la universidad del departamento de biología. Entonces veía constantemente cómo se formulaban ellos preguntas, cómo salían al campo, cómo resolvían, cómo buscaban información y creo que por ahí empieza, digamos, esa semillita de investigadora. Recuerdo que de 18 les pedí a mis padres que me dejaran ir a viajar por Sudamérica y allá en el límite entre Venezuela y Brasil, ya venía de regreso a Colombia, me encontré con una mujer, Carol Lee Meyer, una antropóloga norteamericana, una lingüista, que me pidió que le ayudara como asistente en el proceso de recolección de una información con los indígenas pemones que viven ahí en la frontera. Y cuando yo descubrí que era la antropología, no sé, eso es como si me hubieran abierto el mundo, porque era una mezcla perfecta de viajar y de investigar. Lo que he venido haciendo durante los últimos años, en principio de una manera un poco inconsciente y en los últimos años ya un poco más rigurosamente y con más método, es algo que se denomina etnografía del Estado. Lo que yo pretendo es entonces etnografiar el Estado en su conjunto, ver cómo el Estado en un proceso histórico genera una plataforma de toma de decisiones con respecto a lo que es la nación y el proyecto de nación y cómo las comunidades y cómo la sociedad civil responde a esas, digamos, políticas estatales. El grupo de investigación al que pertenezco se llama Medio Ambiente y Sociedad, se conoce más como MASO. Somos profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y algunos profesores de otras áreas. Trabajamos 4 líneas básicamente: ecología y cultura, paleobotánica, antropología física y nutrición, y hay otra línea que es de planeación. Ser investigadora pues trae muchas ventajas a nivel laboral, se te abren muchas posibilidades, pero pues como ser humano también ha sido muy interesante la experiencia. Ahora trabajo y participo en varias redes internacionales, trabajo en redes como Gomián, que es una red de la Unión Europea con la que trabajamos e investigamos sobre minería artesanal. He publicado en Alemania, he publicado en revistas internacionales y en revistas nacionales, indexadas y no indexadas. También he publicado materiales didácticos. Me gusta mucho esa idea de publicar, por ejemplo, cartillas, producto de las investigaciones. Me parece una forma muy interesante de acercar los resultados de la investigación a las comunidades. El rol de las mujeres en la investigación yo creo que es fundamental. La historia ha sido escrita por hombres y yo creo que las mujeres ahora estamos ya listas para escribir también capítulo de la historia. Tenemos una sensibilidad distinta, un compromiso distinto con la sociedad y creo que eso se expresa también en la forma como nosotros indagamos, buscamos y vemos el mundo. Entonces creo que es importante que también nosotros escribamos la historia y que hagamos ciencia. Mi hobby es viajar. Yo creo que es lo que más me gusta en la vida. De los viajes me encanta pues disfrutar el paisaje, pero también me gusta mucho la vida de la gente, vincularme al quehacer cotidiano de la gente. Soy de una red que se llama Couchsurfing, que es una red en la que uno conoce gente local, la gente local le ayuda, le muestra los lugares y lo mismo hago yo con gente que viene de otros lugares del mundo y eso va generando pues como una red interesante. De los viajes me gusta traer objetos, o sea, a veces es imposible resistirse cuando uno viaja a otros lugares, siempre hay cosas lindas que están llenas como de contenido cultural. Entonces sí, a veces traigo algunas cosas, sobre todo me gustan mucho las máscaras, las artesanías, los tejidos, los cestos, ese tipo de cosas me parece lindo, interesante, me acerca a la cultura, me recuerda a los viajes, momentos gratos.
Otro hobby es el de cultivar en la casa, hacer jardín. Me gusta cultivar hortalizas. Procuro en mis viajes también, sobre todo en mis viajes en Colombia, traer algunas semillas o colinos de plátanos del Chocó, del Baudó, y tengo la suerte de que algunos de esos han crecido aquí en Medellín, y en mi casa pues crecen muy bien esas especies. Y me gusta porque eso también es como mantener algunas especies que pueden estar en peligro. Un investigador, la primera cualidad que tiene que tener es que tiene que ser inquieto, alguien que se pregunte cosas. Lo segundo, tiene que ser disciplinado, o sea, no es solo preguntarse, sino imaginar una ruta viable para llegar, digamos, a responderse lo que se ha preguntado. Antes yo pensaba que ser muy bueno en lo que uno es, en la profesión que uno tiene, era suficiente, pero ahora empiezo a entender que no es suficiente ser muy bueno o ser el mejor académicamente, también hay que tener compromiso social. Estar pendiente de las redes, es participar en grupos de investigación desde que se están en el proceso de formación en las universidades, es hacer un poco una formación extracurricular. Creo que ese es algo importante que hay que hacer, que cada uno ir definiendo cuáles son las áreas de trabajo que le interesan, las líneas de investigación que le interesan, y leer, consultar, ir a las bibliotecas, revisar en el internet, leer artículos nacionales e internacionales sobre esa temática, leer mucho. Creo que es algo que le permite a uno ir definiendo cuál es el área de trabajo en el que a uno le gustaría trabajar e investigar.